¿sí? Y es esa descripción de, de una acción en el Código Penal o en la ley penal. Y se entiende a la ley penal como fuente exclusiva del derecho penal, a la ley penal. Ahora vamos a analizar qué efectos tiene la ley penal. ¿Sí? Cualquier otra ley es analizada desde un triple punto de vista. En el tiempo, en el espacio y respecto a las personas. Pero lo vamos a hacer con nuestra legislación. Para ello voy a necesitar que por favor puedan dar lectura a los primeros artículos del Código Penal cuando les señala, ¿sí? Código Penal vigente. Cuando dice que la ley penal tiene efectos en el tiempo, se refiere a la validez de la ley penal, ¿sí? A ver, toda ley rige para el futuro. Excepcionalmente es retroactiva. Esta es una pregunta del control de lectura cuando señalábamos los efectos de retroactividad de la ley penal. Y solo puede ser retroactiva cuando beneficia al encausado, ¿sí? Les hemos puesto ejemplos como el caso de Analihuaycho, en la posibilidad de que aparezca el supuesto feminicida, no se podrá aplicar la ley 348. ¿Por qué? Porque es posterior al hecho. Y esto es parte del principio de legalidad. No habrá delito, no habrá pena sin ley previa. ¿Recuerdan el trabajito que hicimos sobre no hay un crimen, no hay pena sin ley previa? ¿Se acuerdan? Entonces ahora lo vamos a aplicar en los efectos de la ley penal en el tiempo. Toda ley siempre va a regir para lo venidero, para el futuro. A partir de la publicación de la ley, entra en vigencia o cuando la propia ley señale. No solo se aplica cuando se publica. Las leyes pueden aplicarse cuando una ley lo señale, puede decir en 90 días, en un año, en 6 meses. La propia ley puede establecer el tiempo para su aplicación, el inicio de su aplicación. Bien, si la ley señala cuándo inicia la aplicación de la ley, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a tener validez, efecto en el tiempo esa ley penal? Hasta la derogatoria o abrogatoria por parte de otra ley. Entonces la ley puede estar vigente en el tiempo hasta que otra ley disponga que está derogada o ya no se encuentra en vigencia. Mientras no ocurra ello, esta ley es aplicable, ¿sí? A ver, veamos ejemplos. La ley 007, no, la ley 700, que establece como delito el biocidio, a partir de su ingreso en vigencia o de su publicación, se podrá aplicar a todos los casos posteriores a la ley. Y si existen otros casos antes de la ley, no podrá aplicarse de manera retroactiva. Porque excepcionalmente la ley es retroactiva cuando beneficia.
Entonces, si el biocidio y el maltrato animal antes de la publicación de la ley no estaba en vigencia, pues no se podrá aplicar este delito, ¿no? Lo mismo que existen varios proyectos para incrementar la pena a autoridades jurisdiccionales que liberen feminicidas, que liberen violadores, todo a raíz del proceso penal, las investigaciones, el hecho ocurrido con el psicópata sensual Richard Choque Flores. Hay varios proyectos de ley. En alguno de ellos ya se aprobó en la Cámara de Diputados, pasará a la Cámara de Senadores. Y cuando esta ley se publique, que dice que el prevaricato o poner en libertad a feminicidas, violadores, sin cumplir requisitos que actualmente no es delito y se quiera aplicar a los jueces que están privados de libertad, no se podrá. ¿Por qué? Porque la ley rige para el futuro y excepcionalmente es retroactiva. Tomen en cuenta esta situación. La ley rige para el futuro. Este ejemplo que señalamos, a ver, de aplicación de manera retroactiva a la ley, no podrá ser posible, ¿no? ¿Por qué? Cuando beneficia al encausado, dice la Constitución y el Código Penal y Código de Procedimiento Penal. Cuando beneficia. En este caso no está beneficiando y no se podrá aplicar de manera retroactiva. A ver, respecto a la ley penal en el tiempo, ¿alguien puede dar lectura, por favor, al artículo 1 del Código Penal? Vamos a dar ejemplos. Artículo 1 del Código Penal. Boliviano, actual, vigente. Nadie quiere leer. Si somos 39. Doctor, buen día. Bueno, buenos días. Por favor, el artículo 1 del Código Penal, pausadito para que sus compañeros puedan atender. Doctor, artículo 1, en cuanto al espacio, ¿está bien? Este Está muy código bien. se aplicará, 1, a los delitos cometidos en el territorio de Bolivia o en los lugares sometidos a su jurisdicción. Numeral 2, a los delitos cometidos en el extranjero cuyos resultados se hayan producido o debían producirse en el territorio de Bolivia o en los lugares sometidos a su jurisdicción. Artículo 3. A. Numeral 3. A los cometidos en el extranjero por un boliviano, siempre que éste se encuentre en territorio nacional y no haya sido sancionado en el lugar en que delinquió. Numeral 4. A los delitos cometidos en el extranjero contra la seguridad del Estado, la fe pública y la economía nacional. Esta disposición será extensiva a los extranjeros si fueren habidos por extradición o se hallasen dentro del territorio de la República. Antiguito es el mío, doctor. Numeral 5. A los delitos cometidos en naves, aeronaves y otros medios de transporte boliviano, en país extranjero cuando no sean juzgados en este. Numeral 6. A los delitos cometidos en el extranjero por funcionario al servicio de la nación, en el desempeño de su cargo o comisión. Numeral 7. A los delitos que por tratado o convención de la República se haya obligado a reprimir aun cuando no fueren cometidos en su territorio.
Eso sería, doctor, el artículo 1. Bien, es el artículo 1 y se refiere a la aplicación de la ley penal en el espacio. De forma general, la ley penal se aplicará a todo estante y habitante del territorio nacional, ¿sí? O sea, el espacio, en el espacio en el que vamos a aplicar la ley, se refiere, estamos hablando de la legislación penal boliviana, hablamos de derecho penal, no de otras leyes, y si alguien comete un delito en el territorio nacional, pues se va a aplicar el Código Penal boliviano o las leyes penales bolivianas, ¿sí? No podremos aplicar otra ley. Entonces, esto está hablando sobre la aplicación de la ley en el espacio. ¿Qué efecto tiene? Por eso el artículo 1 del Código Penal, que muy pocas autoridades dan lectura, se refiere a la aplicación de la ley en cuanto al espacio. Y dice, este código se aplicará. Cuando dice este código, habla del Código Penal boliviano, pero también hace extensivo a las leyes especiales. Aquí está la ley, todas las leyes que establecen delitos que describen un hecho que constituye delito y le asignan una sanción. Acá estamos la ley 1008, la ley general de aduanas, a ver qué otra, la ley de porte y portación de armas, porte y portación de armas y todo ello, ¿verdad? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. ¿O estoy silenciado? Te escuchamos, doctor. Ya, muchas gracias. Entonces el artículo 1 comienza señalando, este código se aplicará a los delitos cometidos en el territorio de Bolivia. Imaginen el mapa de Bolivia. Dentro del mapa de Bolivia, si alguien comete un delito, aplicamos el Código Penal boliviano y leyes especiales. O en los lugares sometidos a su jurisdicción. A ver, ejemplo. Esta es una excepción a la territorialidad. Hablamos de la extraterritorialidad. Las embajadas que tiene Bolivia en otros estados como en España, Argentina, Chile, Perú, todos los países que nos rodean y otros en los que tenemos una misión diplomática, tenemos una embajada, constituye extensión de la territorialidad, ¿sí? Es decir, que ese mapa de Bolivia se extiende a las embajadas. A eso se refiere la extraterritorialidad. En ese espacio también se aplicará el Código Penal boliviano y leyes especiales que tipifican delitos. A ver, ejemplo de esto, de la extraterritorialidad. Alguien comete un delito, contrata personas para trabajar, se contrata personas para trabajar en la embajada de Bolivia en España, ¿sí? ¿Cuál es la capital de España? Jóvenes, ¿cuál es la capital de España? Madrid. Madrid, Doctor. Ya, entonces en Madrid tenemos nuestra embajada y contratamos personal, nosotros que somos miembros de la misión diplomática boliviana y contratamos personal, ¿sí? Ese personal de nacionalidad española es contratado en España, pero trabaja en la embajada boliviana. Si comete un delito dentro de la embajada boliviana, ¿cuál es la ley que se le va a aplicar? Lean el numeral 1.
¿Vamos a aplicar el Código Penal español o vamos a aplicar el Código Penal boliviano? Código Penal Boliviano, doctor. Claro, ¿por qué? ¿Qué dice el numeral 1? Delitos cometidos en el territorio de Bolivia o en los lugares sometidos a su jurisdicción. Y en este caso se refiere a lugares cometidos en el extranjero. Bien, a ver, el numeral 2, ¿qué dice? A los delitos cometidos en el extranjero cuyos resultados se hayan producido, debían producirse en el territorio de Bolivia o en los lugares sometidos a su jurisdicción. A ver, resultados, dice. Se puede planificar en el extranjero la comisión de delitos, pero los resultados se van a producir o debían producirse en el territorio de Bolivia. A ver, un grupo no, es que no quiero involucrarme con las nacionalidades, solo son ejemplos que vamos a señalar para efectos de estudio, nada más, no tomen en cuenta. Un grupo de argentinos viene al territorio nacional, señalando que son periodistas y han planificado varios delitos y los ejecutan en territorio nacional. Son extranjeros, han cometido delitos en el extranjero, la planificación, la ejecución, o han dado órdenes desde el extranjero de la comisión de delitos en territorio nacional. ¿Sí? Entonces son delitos cometidos en el extranjero, en Argentina. Pero los resultados se producen en Bolivia. En este caso se aplicará el Código Penal boliviano. Pero ustedes dirán, pero ellos están en Argentina, son ciudadanos argentinos, pero los efectos del delito se producirían o tienen relación con nuestro territorio nacional o van a afectar a ciudadanos bolivianos. ¿Sí? Pues, numeral 2, ¿cuál ley vamos a aplicar? ¿Código Penal argentino? ¿Código Penal boliviano? El Código Penal boliviano. De este modo van a ser las preguntas en el examen que ya nos aproximamos para el primer parcial. Las preguntas son de razonamiento y ustedes deben leer su código y aplicar al planteamiento que se les va a realizar. Y los que pasan clases, pues ya tienen las preguntas, ¿verdad? A ver, ¿qué dice el numeral 3? Este código se aplicará, habla de la ley penal boliviana, a los delitos cometidos en el extranjero por un boliviano, siempre que éste se encuentre en territorio nacional y no haya sido sancionado en el lugar en que delinquió. ¿Sí? A ver, ha cometido un delito en el Paraguay. Es un hecho real. Me parece que 3 paraguayos han cometido varios delitos en territorio paraguayo y se dan a la fuga, no fueron sancionados en su país y en Bolivia se les va a aplicar el Código Penal boliviano. Pero ustedes dirán, son paraguayos, los hechos han sido cometidos en su territorio, solo cruzaron la frontera, se dieron a la fuga, llegaron hasta La Paz. ¿Y por qué se les va a aplicar? Porque el numeral 3 así lo establece. El numeral 4, ¿no? No, el numeral 3. Delitos cometidos en el extranjero por un... No me perdí. Delitos cometidos en el extranjero por un boliviano, dice, siempre que éste se encuentre en territorio nacional y no haya sido sancionado en el lugar en que delinquió. Ya, vamos a cambiar de ejemplo. Estamos hablando del 4. Un boliviano que radica en Brasil comete un delito
recientemente han podido han podido apreciar, alguien ha quitado la vida a su esposa, es un feminicidio, y se da la fuga a Bolivia, territorio nacional. En Bolivia es aprehendido y le aplican las leyes bolivianas. ¿Pero por qué? ¿Por qué es ciudadano boliviano? Porque se encuentra en el territorio nacional y porque en el Brasil no ha sido sancionado esa conducta de haber matado a una mujer, no ha sido sancionada. Entonces está en territorio nacional, es ciudadano boliviano, acá se lo ha aprendido y no habiendo sido eh, sancionado, sometido a proceso, investigado, ni aperturado un caso en el lugar en que delinquió, en el Brasil, pues se le va a aplicar la ley penal boliviana, el Código Penal boliviano. Bien. 4. A los delitos cometidos en el extranjero contra la seguridad del Estado, la fe pública y la economía nacional. Esta disposición será extensiva a los extranjeros si fueren habidos por extradición o se hallasen dentro del territorio de la República. Esta redacción sigue diciendo República, ¿no? Así como la Constitución, en varios lugares dice República. ¿Por qué? Porque es anterior a esta ley, es del año 1997 y nuestra Constitución Política del Estado es del año 2009, ¿sí? Entonces dice, se aplicará a los delitos cometidos en el extranjero contra la seguridad del Estado. Hay delitos que son contra la seguridad del Estado. Acá tenemos la sedición, la traición a la patria y otros delitos contra la seguridad del Estado. Si estos han sido cometidos en el extranjero, pero están vinculados a la seguridad del Estado, a la fe pública y a la economía nacional, pues se aplicará el Código Penal boliviano. Es el ejemplo que les pongo, ¿no? A ver, ciudadanos peruanos han falsificado billetes de cortes de 200 bolivianos, 10 millones en un monto de 10 millones de bolivianos. Estos los han falsificado, los han elaborado, estos billetes exactamente iguales a los de curso legal. Y entonces el delito de falsificación de moneda se ha producido en territorio extranjero, ¿sí? El delito ha sido cometido en territorio extranjero por ciudadanos peruanos, pero los efectos de esta falsedad no se van a producir en territorio peruano, ¿sí? Son billetes bolivianos. ¿Dónde van a poner en circulación? En Bolivia. ¿Qué afecta estos billetes? La fe pública, ¿sí? Nosotros tenemos, porque es un bien jurídicamente protegido, tenemos fe que al recibir un billete es el real, es el legal, es de curso normal, legal y real, y no vamos a tener ningún problema. Pues, ¿está afectando la fe pública? Sí. Al recibir billetes, al introducirlos en circulación en territorio nacional, va a tener efectos en la fe pública, así también en la economía nacional. Entonces, en virtud al numeral 4 del artículo 1, Código Penal, pues estos ciudadanos peruanos que han cometido delito en el Perú y pretendían introducirlos al lado boliviano, pueden ser juzgados, procesados y aplicarles la ley penal boliviana, Código Penal boliviano. 5. A los delitos cometidos en naves, ahí está, aeronaves u otros medios de transporte boliviano en país extranjero, cuando no sean juzgados en quiere decir, en ese país extranjero no han sido juzgados, pues se aplicará la ley penal boliviana. Ejemplo,
Ejemplo, como en todo, con ejemplos. A ver, dice, ¿sabían que tenemos Bolivia tiene buques, no tenemos mar, pero tenemos buques con bandera boliviana, ¿no? Nuestro derecho y además están surcando los océanos, buques, embarcaciones con bandera boliviana. En uno de esas embarcaciones con bandera boliviana que se encuentra en aguas internacionales del Japón, ¿sí? Aguas internacionales del Japón, buque con bandera boliviana, se comete un asesinato, ¿sí? En la tripulación. Pueden ser extranjeros, pueden ser bolivianos, generalmente extranjeros. Hay un hecho. ¿Qué ley vamos a aplicar? Acá nos dirigimos al numeral 5 y dice, delito cometido en naves, aeronaves, medio de transporte boliviano. En país extranjero, si nos encontramos en Japón, es un buque con bandera boliviana y no ha sido juzgado en Japón. Entonces vamos a aplicar el Código Penal boliviano para la sanción, juzgamiento de un hecho de esta naturaleza. ¿Sí? Pues tomen en cuenta, numeral 5, delitos cometidos en naves, aeronaves. A ver, otro ejemplo. Hay un avión con bandera boliviana comercial, a ver, de la línea aérea BOA, que se dirige a Estados Unidos. No sé si hay vuelos de BOA hacia Estados Unidos. Y en el trayecto del viaje nos encontramos en espacio aéreo de Panamá, no está en el aeropuerto, sino está cruzando el espacio aéreo de Panamá. Dentro de la aeronave, dentro del avión de BOA, se produce un hecho delictivo. Alguien mata a otro o alguien quiere hacer un acto terrorista. Se podrá aplicar la ley penal boliviana siempre y cuando en ese estado, en Panamá, no se haya aplicado su ley, ¿sí? Por eso dice, cuando no sean juzgados en este. Entonces, buques, aeronaves u otros medios de transporte bolivianos, cuando no se en país extranjero, se aplicará el Código Penal boliviano. Vean que de cada numeral les estamos dando los ejemplos correspondientes. Numeral 6. A los delitos cometidos en el extranjero por funcionarios al servicio de la nación, aun cuando no, en el desempeño de su cargo o comisión. Ustedes saben que existen misiones diplomáticas que el Estado envía a funcionarios de carrera de la Academia de Diplomáticos con estudios en diplomacia. Esperemos sea así, ¿verdad? Los más capacitados son profesionales con mucha experiencia en el área. Esperemos sea así. Ya, pero no estamos hablando de quienes integran las misiones diplomáticas bolivianas en el mundo, sino de la aplicación del numeral 6. Si este personal, ¿no? Estos funcionarios al servicio del Estado Plurinacional de Bolivia, que son secretarios, choferes, jardineros, agregados militares, agregados policiales, agregados civiles. Hay una misión diplomática que integra varias personas no solo está integrada por el embajador de Bolivia en ese país, sino también constituye una misión diplomática, un cuerpo de profesionales que desempeñan sus funciones en el extranjero. Si uno de ellos, aquí no dice no dice quién, pero
de manera genérica la ley dice, ¿no? Delitos cometidos en el extranjero por funcionario al servicio de la nación. Son bolivianos, están al servicio de la nación y cometen delitos en el desempeño de su cargo o comisión. A ver, será encargado ser jefe del cuerpo diplomático en Inglaterra, ¿sí? Jefe del cuerpo diplomático en Inglaterra, y en el ejercicio de sus funciones, este jefe del cuerpo diplomático, perdón, se dedica a la importación de vehículos. ¿Sí? No es parte de su función. Está en el desempeño de su cargo o comisión, pero comete delitos, ¿sí? Contrabando de vehículos. ¿Qué hacemos? ¿Qué ley le vamos a aplicar? Es un delito. El Código Penal boliviano. Él dirá, me encuentro en el extranjero, tengo nacionalidad o tengo permiso, inmunidad diplomática, pero no así la inmunidad para la sanción, la investigación y la aplicación de una pena ante la comisión de un delito. Entonces vamos a aplicar en virtud del numeral 6 del artículo 1 del Código Penal la ley penal boliviana. ¿Sí? Tomen en cuenta. 7. A los delitos que por tratado o convención de la República se haya obligado a reprimir, aun cuando no fueren cometidos en su territorio. Pero este ejemplo siempre les pongo a los para el numeral 7. Un grupo de damas, de señoritas, entre 19 a 23 años, son seis señoritas que son, a ver, de nacionalidad ecuatoriana, son trasladadas en evidente comisión de delito de trata y tráfico de personas a Santiago de Chile, pero se encuentran en el aeropuerto internacional de la Ciudad del Alto. Tenían que abordar el vuelo a Santiago de Chile. Vienen del Ecuador y están retenidas en el aeropuerto internacional de la. ¿Cuál es la ley que vamos a aplicar? Dice, delitos, tenemos un tratado, convención suscrita a nivel internacional con varios países respecto a la lucha contra la trata y tráfico de personas. Estas señoritas supuestamente están siendo trasladadas para trabajar de modelos, pero no es así. El tratante tiene antecedentes en territorio boliviano y no tienen ninguna autorización para trasladar estas personas a trabajar a otro territorio. Pero se encuentran en territorio boliviano. En Bolivia no han cometido ningún delito. Miren la parte final, la excepción. Aun cuando no fueren cometidos en su territorio, dice. Aun cuando no fueren cometidos en su territorio. Bien, el delito ha comenzado su ejecución en el Ecuador, han hecho los contactos, pasan por Bolivia y se va a consumar en Santiago de Chile. Pero en Bolivia no hemos hecho nada, solo estamos viajando con el grupo de señoritas. No, trata y tráfico de personas es un delito de lesa humanidad al que Bolivia ha suscrito tratados y convenios de defender y luchar contra este flagelo. Entonces vamos a aplicar el numeral 7. ¿No? Son delitos que por tratado o convención de Bolivia se haya obligado a reprimir, aun cuando no fueren cometidos en su territorio. Aplicaremos el numeral 7 del artículo 1 del Código Penal. Como estas, tenemos siete
posibilidades de aplicación de la ley en el espacio. ¿Sí? Por regla general, se aplica en el territorio boliviano, pero estas son las excepciones que se pueden aplicar a lugares sometidos en su jurisdicción, cuando los resultados deban producirse en Bolivia, cuando los delitos cometidos en el extranjero el boliviano se encuentre en territorio nacional, cuando esos delitos cometidos contra la seguridad del Estado, fe pública y economía nacional, aquí el ejemplo de falsificación de billetes, se aplicará el Código Penal boliviano. A los delitos en naves, aeronaves y otros medios de transporte en país extranjero, cuando no sean juzgados en esto. A los delitos cometidos en el extranjero por funcionarios al servicio de la nación, acá están las misiones diplomáticas, se aplicará el Código Penal boliviano. Y finalmente, a los delitos, perdón, que por tratado o convención de la República se hayan obligado a reprimir, aun cuando no fueran cometidos en su territorio. Entonces, para la aplicación de la ley penal en cuanto al espacio, se ha brindado 7 ejemplos claros para su comprensión. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna observación? ¿Algo no quedó claro? Doctor, buen día, compañeros. Buenos días. Usted daba un ejemplo de los representantes en las embajadas en los diferentes países. Ellos, de alguna manera, ¿no es cierto?, siempre van a cuidar, digamos, su imagen, su diplomacia, todo eso. Sin embargo, pueden hacer uso también, ¿cierto?, a otras personas, no sé, conocidas, digamos, ¿no?, que puedan viajar y traer, no sé, alguna mercadería. En ese caso, doctor, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Solo a las personas que están trayendo o porque hay una persona que está financiando, ¿no es cierto?, el capital para traer la mercancía, pero utiliza a otras personas? ¿A quién se las juzga, doctor? Bien, en todo hecho delictivo, en todo hecho que interesa al derecho penal, porque constituye delito, existen varios grados de participación, ¿no? Ahí tenemos autores, coautores, tenemos cómplices, tenemos encubridores, ¿sí? Entonces, de acuerdo al grado de participación, será producto de una investigación, se les aplicará la ley penal boliviana y podrá, con el procedimiento, aplicarse la sanción que corresponda, ¿no? ¿Quién es el autor del delito? El que está, a ver, hablemos de contrabando. Contrabando está sancionado y es delito. La Ley General de Aduanas sanciona el contrabando como delito. La persona que está introduciendo, a ver, cigarrillos, bebidas alcohólicas, sin el registro correspondiente, sin pasar por los puestos aduaneros correspondientes, sin autorización al territorio boliviano, no es miembro diplomático, ¿no? No es miembro, no está al servicio en país extranjero, no es funcionario al servicio de la nación, es un particular, pero está involucrado en este ilícito persona, el embajador, el cónsul, a ver, ¿qué más? El jefe del cuerpo diplomático, ¿no? Están involucrados en este ilícito de, de contrabando. Entonces, se aplicará la ley penal. La ley penal, ¿por qué? Porque también va a afectar la economía nacional, no solo que sea servidor público, ¿no?
porque afecta la economía nacional. Acá estamos con el numeral 4. A los delitos cometidos en el extranjero contra la seguridad del Estado, la fe pública y la economía nacional. Cuando hablamos de la economía nacional, el contrabando afecta a la economía nacional. Entonces, a ese particular no es miembro del servicio diplomático, se le va a aplicar el numeral 4, ¿sí? Se le va a aplicar el numeral 4. Pero también puede aplicarse el numeral 6 a quienes estén involucrados o cumplan servicio a la nación en el extranjero, sean parte del cuerpo diplomático. Entonces, en un hecho pueden participar, de acuerdo a la teoría de la participación en un delito, autores. Alguna vez la doctrina señala autor mediato, autor inmediato, que en nuestra economía jurídica en Bolivia no está vigente, ¿no? O puede ser autor intelectual y autor material. No, en Bolivia solo se tiene el artículo 20, que es autor o coautor, no dice autor mediato, intelectual, no intelectual, y tampoco la ley nos habla de la posibilidad de aplicar a otra persona la autoría, ¿no? No hay autor. Entonces, solo tenemos autor y coautor. Y también, si no cumple los requisitos, será la complicidad en este ilícito. Esto es producto de la investigación y la teoría de la autoría en un hecho. Pero para la aplicación de qué ley, ¿no? Estamos hablando de la ley penal. La ley penal, no hablamos de la ley procesal. La ley penal, el código penal, la ley general de aduanas, ley de tráfico de personas, ley de violencia familiar doméstica, ley de, a ver, ¿qué más? La ley 700 del biocidio, la ley de porte y portación de armas de fuego. Todas esas leyes se aplicarán con estas características, con estas excepciones en cuanto al espacio. Estamos hablando de la aplicación de la ley penal, no de su juzgamiento, ¿no? No estamos hablando del procesamiento, a ver, ante qué fiscal vamos a acudir, ¿no? Eso se refiere a otro tipo de competencia territorial, pero en este caso estamos hablando de la aplicación de la ley penal, de los delitos, ¿sí? Como en cada ejemplo que les hemos señalado. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? ¿Y han llegado más compañeros? No. Sí, ya somos 45. Doctor, buenos días. Sí, buen día. En caso del expresidente Gonzalo Sáenz de Lozada, no, porque ahí hemos visto la protección también de los Estados Unidos. Entonces, en este caso, ¿qué se podría hacer, doctor? Porque no se pudo extraditar al expresidente. Bien, este primer artículo es de la aplicación de la ley en el espacio. Como los supuestos presuntos delitos cometidos por el exmandatario en territorio nacional, tiene que aplicarse la ley penal boliviana, el Código Penal boliviano. ¿Qué delitos habría cometido? ¿Por qué no se realizó la extradición? Son problemas de traducción, me parece, solicitudes de la Cancillería, el Ministerio de Justicia, esos errores de transcripción, de formalidades en la solicitud que incumplió el Estado boliviano, no tiene relación con los efectos de la ley penal en el espacio, ¿sí? En ese caso que usted señala, los delitos han sido cometidos en territorio nacional, tenía ciudadanía boliviano, él es boliviano. ¿Qué más? Entonces debe aplicarse, tiene que aplicarse el Código
penal boliviano si es que ha cometido delitos. Ahora, su procesamiento. En Bolivia está vigente el procesamiento en rebeldía, ¿sí? Pero por esta situación ahora vamos acá, ¿no? De la ley penal en el tiempo, no puede aplicarse de manera retroactiva para el exmandatario. No podemos decir, hay la ley procesal que se debe aplicar de manera, declara en rebeldía y se juzga y se aplica la ley y se dice 30 años sin derecho a indulto. Pero acá hay un impedimento, ¿no? La ley penal en el tiempo siempre rige para el futuro. Esa ley ha sido posterior a los hechos de octubre, ¿no? Octubre del año 2013, no, 2003, ¿sí? Octubre del año 2003. Entonces, la ley es posterior, no puede aplicarse porque no favorece al encausado. Por eso es que no se puede iniciar un procesamiento, a diferencia de otros casos, ¿no? En otros casos se aplica la ley penal eh, diciendo a futuro, ¿no? Porque es posterior, los hechos son posteriores a esa disposición de la posibilidad de sancionar, juzgar declarados en rebeldía. Temas de extradición, ¿no? Temas de extradición debe aplicarse por parte de la Cancillería, qué estamos haciendo mal, cuáles son los requerimientos que no se pueden cumplir por tantos años, ¿no? 14 años, 15 años en que no se puede cumplir, tantos ministros de Relaciones Exteriores, ministros de Justicia, que no se puede cumplir una extradición. ¿Cuál es el problema, el impedimento que tampoco se señala? Pero esto no es tema de aplicación de los efectos de la ley penal en el tiempo, en el espacio respecto a las personas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, un comentario, una observación? ¿No le han gustado los ejemplos? A ver. Solo hemos hablado del artículo 1 del Código Penal. Y es el primer artículo. Nadie, todo claro, como siempre. Por favor, artículo 4 del Código Penal actual y vigente. ¿No me están escuchando? Doctor, buen día. Sí, buen día. Artículo 4. En cuanto al tiempo, nadie podrá ser condenado o sometido a medida de seguridad por un hecho que no esté expresamente previsto como delito por ley penal vigente al tiempo en que se cometió, ni sujeto a penas o medidas de seguridad penales que no se hallen establecidas en ella. Si la ley vigente en el momento de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al dictarse el fallo o la vigente en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más favorable. Si durante el tiempo de la condena se dictare una ley más benigna, será esta la que se aplique. No obstante lo dispuesto en los parágrafos anteriores, las leyes dictadas para regir solo durante un tiempo determinado se aplicarán a todos los hechos cometidos durante su vigencia. Ahí está. Esto es parte del principio de legalidad. Nadie podrá ser condenado, sometido a medida de seguridad por un hecho que no esté expresamente previsto como delito por la ley penal vigente en el tiempo en que se cometió, ni sujeto a penas o medidas de seguridad penales que no se hallen establecidas en ella, ¿no? A ver, como abogados hay un juez que está privado de libertad, el que supuestamente habría dado libertad de manera irregular y en consorcio
a Richard Choque Flores, es el doctor Halcón, ¿sí? Rafael Halcón, muchos lo deben conocer. El juez que era de ejecución penal, imaginen, les voy a dar un ejemplo para esta primera parte del artículo 4. Tomen en cuenta, efectos de la ley penal en el tiempo, artículo 4. Efectos de la ley penal en el espacio, artículo 1. Efectos de la ley penal en cuanto a las personas, artículo 5. Seguramente ya están tomando nota. Bien. Efectos de la ley penal en el tiempo. Entonces el doctor Rafael Halcón, juez, ex juez de ejecución penal, detenido preventivamente, está en discusión una ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional que incrementa las penas por el delito de prevaricato y sanciona haber dado libertad a feminicidas y violadores con penas de hasta 20 años de cárcel, ¿sí? Está creando un nuevo delito. Es posible que a fin de año esta ley se sancione, se remita al órgano ejecutivo y el presidente la promulgue y ordene su publicación. Entonces, en diciembre de 2022 entra en vigencia esa ley. Si el fiscal dice y presenta acusación por este delito recientemente creado en contra del doctor Rafael Halcón, por un hecho ocurrido supuestamente el año 2017, me parece, ¿no? O el 19, el año 2019, ¿es posible su aplicación? No, porque el artículo 4 del Código Penal dice, nadie será condenado o sometido a medida de seguridad por un hecho que no esté expresamente previsto como delito por la ley penal vigente al tiempo en que se cometió. El 2019, ¿era delito? No. ¿Estaba previsto en la ley? No. Ni sujeto a penas o medidas de seguridad penales que no se hallen establecidas en ella. ¿Sí? Entonces, el 2019, cuando supuestamente ocurrió el hecho, no estaba en vigencia esa ley. ¿Qué estaba en vigencia? La actual redacción del delito de consorcio de jueces, abogados, fiscales y policías, y el delito de prevaricato, así como el incumplimiento de deberes. Entonces, aplíquenle una sanción por esos delitos, no por el que recientemente se ha creado. Eso es principio de legalidad y está previsto como la aplicación de la ley penal con sus efectos en el tiempo. Entonces, recuerden, efectos de la ley penal en el tiempo, artículo 4. Efectos de la ley penal en el espacio, artículo 1. Y vamos a los efectos de la ley penal respecto a las personas. Artículo 5 del Código Penal vigente. Por favor, ¿alguien puede dar lectura? Doctor. Sí, por favor. Doctor, perdón, una pregunta. Bueno, no quiero salirme del tema. En el transcurso de la historia, en este principio de legalidad, ¿será que ha habido alguna, qué sé yo, alguna excepción en todo esto? Bueno, según usted, ¿no? Es especialista en su área de penal. ¿Hubo alguna excepción en este principio de legalidad, doctor? Por cierto, sí, ¿no? Cuando no nos encontramos en un estado de derecho, a ver, hay dictaduras, no se encuentra democracia, pues hay vulneración del principio de legalidad, no se crean tipos penales, por ejemplo, hablar contra el gobierno, quien no esté de acuerdo contra el gobierno, no está en la ley, pero va a ser sancionado y fusilado y hasta perder la vida, ¿no?
pero nos encontramos en un estado de derecho donde debe cumplirse las leyes. La historia ha demostrado en guerras, a ver, en situaciones de dictadura, en situaciones de toma del gobierno por la fuerza, por militares u otro tipo de personas con fuerzas extranjeras, no solo en Bolivia, sino en otros estados, vulneración de derechos y garantías, ¿no? ¿Cómo se los acaso está prevista la pena de muerte, la tortura? Entonces acá se está aplicando, no está en la ley torturar ni la pena de muerte, pero en un estado de dictadura en el que se encuentran algunos países, se aplica esto que no está previsto en la ley. Entonces está faltando a este efecto de la ley penal en cuanto al tiempo, ¿sí? No está vigente, son hechos anteriores, pero esta ley es irregular o no está, no se ha pronunciado esta ley de acuerdo a lo que establece el camino de la ley. A ver, es un decreto ley pronunciado por el presidente, no ha sido discutido, ni sancionado, revisado, ni sometido a votación en el Parlamento o en la Asamblea Legislativa, ¿no? Es un decreto ley, entonces no puede aplicarse, no está previsto en la ley. Sí, la historia ha demostrado varios ejemplos en los que se ha vulnerado esta garantía al principio de legalidad. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta antes de que pasemos a la ley penal respecto a las personas? Artículo 5, si alguien puede dar lectura. Bien, doctor, le doy, aprovechando, le doy lectura al artículo 5. En cuanto a las personas, la ley penal no reconoce ningún fuero ni privilegio personal, pero sus disposiciones se aplicarán a las personas que en el momento del hecho fueren mayores de 10 y 6 años. Está algo desactualizado su código. Esto ha sido modificado por el código niño, adolescente. Entonces acá tienen que corregir su código y dice, fueren mayores de 14 años. Ya, continuaremos. Bien, el Código Penal actualizado señala que se aplicarán a las personas que en el momento del hecho fueren mayores de 14 años, no de 16, ¿sí? Corrijan eso. La responsabilidad penal de adolescentes de 14 años y menores de 18 estará sujeta al régimen especial establecido en el Código Niño, Adolescente. ¿Sí? Hay un tratamiento especial para personas entre 14 y 18 años porque se consideran adolescentes y menores de edad. La mayoría de edad se adquiere a los 18 años en Bolivia. Pero la imputabilidad, ¿no? Esa posibilidad de atribuirse la comisión de un delito es a partir de los 14 años, ¿sí? Entonces, los mayores de 14 años puede aplicarse el Código Penal boliviano solo con el requisito de que sean personas mayores de 14 años. Han cometido un delito, se aplicará este tipo penal. Es importante señalar en cuanto a las personas en la aplicación de la ley penal, ¿hasta qué edad? Bien, todos quedamos de acuerdo, la ley ha modificado, no es 16 años, sino es 14 años, tomen en cuenta, pregunta de examen. Pero ¿hasta qué edad? 65 años, 70, 80, no dice la ley. Entonces, dice a todas las personas mayores de 14 años. En el momento del hecho, es mayor de 14 años, se aplicará la ley penal, ¿sí? Vamos a aplicar la ley penal.
Eso es la aplicación respecto a las personas. Pero ¿hasta qué edad? Dice personas, toda persona mayor de 14 años. ¿Cuál es el fin de la personalidad? Ustedes que han llevado derecho civil, personas. La muerte, doctor. Muerte. Entonces, hasta la muerte. ¿Cuándo uno deja de ser persona? Cuando muere. ¿Sí? Entonces, tomen en cuenta también pregunta de examen para los pocos que han asistido a clase. Vamos a dar ejemplos. A ver, una persona mayor de 14 años está en la promoción de colegio, tiene 16, ahora salen con 17, ¿verdad? No, ahora salen con 18 porque exigen el cumplimiento de los 5 años para entrar cumplidos, para entrar a primero básico. Entonces, los que cumplen después de junio, será muy difícil que puedan entrar, tendrían que cumplir 6 años y recién habilitarse para el primer año. Entonces, eso hace que salgan bachilleres a los 18 años. Yo he salido a los 17 años bachiller, ¿no? Como la mayoría, ¿verdad? A ver, ¿a qué edad han salido bachilleres? ¿Cuál es la edad promedio para salir bachiller? 18 años. 18, ¿verdad? 17. 17, 18. Tengo reunión de mi promoción. Vamos a cumplir 30 años, ¿sí? 30 años de haber salido bachilleres y todos bien abuelitas mis compañeras, ¿no? ¿Y por qué? Me dice, ¿por qué vos tan joven? No, porque yo he salido bachiller a los 15 años, les dije. Ellos ya tenían 18, 19 años. Y yo salí bachiller a los 15, pero no es así. Esta es la edad promedio, ¿verdad? Entonces, actualmente 18 años. Pero vamos a señalar que tiene 17 para el ejemplo. Está en la promoción, tiene 17 años, es promoción 2022 y junto a otros compañeros se reúnen para hacer un trabajo práctico, entre comillas, trabajo práctico, y uno de ellos se le ocurre consumir bebidas alcohólicas, ¿sí? Consumir bebidas alcohólicas. Son 3 varones y 2 damas, ya son 5 personas, 3 varones, 2 damas en la casa de uno de ellos, consumen bebidas alcohólicas, 2 de ellos eran enamorados, una dama con un varón, el varón no tenía experiencia en consumir bebidas alcohólicas y se duerme, ¿sí? Se duerme, no recuerda nada. Los otros 2 varones, porque son 3 varones y 2 mujeres, al verlo dormido al enamorado, comienzan a molestar la dama, la enamorada, ¿verdad? En ese momento, la otra compañera se retira del lugar porque ya se encontraba mal. Y se produce un hecho de violación, ¿sí? Violación. Tienen 17 años. Vamos a aplicar la ley penal en cuanto a las personas. Vamos a aplicar el artículo 308 del Código Penal. Ya pues, jóvenes, para el ejercicio es pregunta. Sí, doctor. Sí, porque la ley dice mayores de 14. Hay una excepcionalidad, dice, ¿no? La responsabilidad penal de adolescentes de 14 a 18 estará sujeta al régimen establecido por el Código Niña Adolescente. Esa es la última parte del artículo 5. Bien, entonces es aplicable el artículo 308 que dice violación, acceso carnal por la fuerza, con fines libidinosos, con la introducción de lo que están pensando, en lo que están pensando,
partes del cuerpo, objetos o partes del cuerpo, ¿sí? Entonces se produce un delito de violación. ¿Es aplicable? Sí. Pero por la advertencia en la parte final, dice, adolescentes de 14 años y menores de 18, en este caso no son mayores de edad, tienen 17. Estará sujeta al régimen especial establecido por el Código Niño, Adolescente. Entonces son menores infractores, ¿sí? Son menores infractores y no será competente el juez de instrucción penal cautelar, sino será competente el juez de la niñez y adolescencia que deberá aplicar el Código Niña, Adolescente. Aplicación de la ley penal en cuanto a las personas. Es muy importante la edad, ¿sí? La edad, muy importante la edad, para considerar esta situación de qué ley vamos a aplicar, ¿sí? Estamos hablando de la ley penal. Entonces, el artículo 308, ¿es aplicable a este hecho? Sí es aplicable. Siempre hablemos de la ley sustantiva, ¿sí? ¿A qué se denomina ley sustantiva? A la calificación de los delitos. ¿Y qué será la ley penal adjetiva? La ley penal adjetiva es el Código de Procedimiento Penal. Ante un hecho, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos a acudir a presentar una denuncia? ¿Al juez, al fiscal, al tribunal, a la policía? ¿Dónde vamos a acudir para activar la acción penal? Y eso nos va a señalar el Código Procesal Penal. ¿Cuál es el plazo que tenemos para denunciar, para activar la acción penal? Acá rigen los términos de la prescripción, ¿sí? No puede estar sujeta en el tiempo, a ver cuándo me va a denunciar, ¿no? ¿Qué más tenemos en el Código Procesal Penal? Aplicación de medidas cautelares, la etapa preparatoria, el juicio, las técnicas de interrogatorio, todo ello lo que vamos a aprender en 5º año, ¿sí? Entonces, pero nos sirve la teoría general del delito, la aplicación de la ley respecto a las personas, para saber ante qué autoridad vamos a acudir, porque aquí está claro, dice, ¿no? ¿Qué edad tiene ustedes van a recibir este caso cuando estén en sus oficinas y va a decir la víctima, va a venir y les va a decir, a mi hija la han violado, sus compañeros de curso estaban consumiendo bebidas alcohólicas y ya vamos a presentar una denuncia, dirá usted, una querella. ¿A quién? ¿A qué autoridad? ¿Es delito de acción penal pública, acción penal privada? Para ello nos sirve, para la aplicación de la ley penal respecto a las personas. Y como dice el artículo 5, si son menores de 18 años y mayores de 14, son imputables, pero deberá aplicarse el Código Penal boliviano en la calificación del delito. ¿Cuál es esto? Delito previsto y sancionado en el artículo 308. Esto si hablamos de la víctima, ¿no? Entonces vamos a presentar nuestra denuncia ante el Ministerio Público para que se inicien las investigaciones y nos sorteen un juez de instrucción penal cautelar quien disponga la aplicación de medidas cautelares contra estos estudiantes menores de 17 años, pero de acuerdo al artículo 5 será competente el juez de la niñez y adolescencia, ¿sí? Tomen en cuenta. Pero el fin de semana, entonces si es fin de semana, existe turno que se cumple por el juez de instrucción penal cautelar, pero este juez debe aplicar el Código Niña, Adolescente que establece la ley 548, que establece todos los procedimientos y que se debe hacer en el tratamiento de un
delito cometido por menor de edad, entre 14 y 18 años. ¿Qué más? Esto es respecto a la víctima. Ahora, si los padres, si vienen a la oficina, los padres de los supuestos violadores, de los sindicados del hecho, ¿sí? Pues acá también tenemos que aplicar la ley penal en cuanto a las personas, respecto a las personas. Es aplicable y nosotros tenemos que exigir que que nuestros defendidos, los sindicados del hecho, supuestos violadores, se aplique el código niño, niña, adolescente, porque son menores de 18 años, tienen 17 años, ¿sí? Ahora, no han sido los tres, diría. Uno se ha dormido. Y aquí las indicaciones al novio más, pero el novio se ha dormido. Son los otros dos que estaban aún conscientes de lo que hacían y la otra compañera también se fue. Esto es un hecho real en el que yo estaba de abogado por la adolescente de 17 años que se fue del lugar porque la mamá le llamaba, ¿no? Le llamaba insistentemente y se fue del lugar, pero la involucran en este delito como complicidad en el delito de violación y en un principio como ser cómplice en delito de trata y tráfico de personas. Qué calificación más absurda por parte del Ministerio Público. Este es un hecho real que les comento, ¿no? Solo involucra involucra a una persona mayor que es el que les hacía los banners, ¿no? El hecho es el siguiente. Se reúnen para hacer el trabajo práctico en la cancha y comienzan a consumir bebidas alcohólicas. A ver, ¿cómo era el trago? No me olvido, el trago que había preparado era Coca-Cola con café en sachet y un trago fuerte, ¿no? Era ron, me parece. Entonces comenzaron a consumir esta bebida alcohólica y ya no tenían plata los jóvenes. Y le decían, ahora, ¿a quién llamamos? Le llamaremos a tal persona, es una persona mayor, me parece que tenía 45 años, es el que nos hace los banners, es buena onda, sí, le llamaremos. Y llaman a esta persona desde el teléfono de mi cliente, ¿no? De mi cliente. ¿Cómo se llamaba? Mariela, de Mariela. Y estaban dos personas, dos señoritas, miembros de la promoción, y tres varones, más este adulto mayor que se integra y los lleva a su taller. Tenía una imprenta, tenía internet, les pone música, envía a comprar papa frita y whiskies, comienza la celebración, no sé qué estaban celebrando, y Mariela se va porque insistentemente le llamaba a su mamá y se fue. La dejó a la amiga, pero previamente le pregunta, le dice, vámonos, que estás mal. Y ella dice, no, estoy con mi enamorado y me quedo. El enamorado se duerme y esta persona mayor la lleva a descansar a la chica en un altillo que tenía en su taller de imprenta y procede a mantener relaciones sexuales cuando la víctima se encuentra en pleno estado de ebriedad, ¿no? Se presume que le habrían suministrado algún somnífero para que esté en ese estado de ebriedad. En ese momento, el otro compañerito, al ver esta situación, les reclama, pero procede también a mantener relaciones sexuales del otro compañerito. Y quien estaba de enamorado, no. Entonces ahí interviene, uno de ellos sale, avisa a los parientes, la turba enardecida viene, casi lo linchan
Me parece que tengo el video, les voy a enviar para la próxima clase, para que podamos analizar. Entonces, y comienzan las investigaciones, hemos ido a juicio, he logrado absolverla de pena y culpa a mi defendida, porque ella no presenció el hecho, no estaba en el lugar, no ha procedido al hecho de violación, más bien ella tenía la posibilidad de ser víctima, si no se iba, también del delito de violación. Y respecto a los otros, se les ha impuesto la condena de 20 años. 20 años porque la víctima era menor de edad. 20 años de privación de libertad, de presidio por el delito de violación. Y a uno se lo declaró absuelto también porque no había participado en la violación, y otro se lo sancionó por el delito de encubrimiento. Bien, entonces, hasta aquí, por favor, ya es hora. Sí, seguramente tienen otras clases. Yo no tengo más que decirles. Continuamos la próxima. Muchas gracias. Buenos días. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.